¿Por qué los primeros cristianos estudiaban a Epicteto y Séneca? ¿Por qué los padres de la Iglesia citaban constantemente a los filósofos estoicos? Porque ambas tradiciones enseñaban exactamente lo mismo sobre cómo vivir, que el sufrimiento es inevitable pero opcional, que la virtud es el único bien real, que tu paz mental no depende de lo que te sucede, sino de cómo respondes. El estoicismo habla del logos como orden universal. El cristianismo metafísico habla de la ley divina, pero ambos señalan hacia la misma verdad. Existe una inteligencia que gobierna el cosmos, y cuando alineas tu voluntad con ella, el sufrimiento se transforma en sabiduría. Y al final de este video comprenderás por qué la tranquilidad que buscas no está en cambiar el mundo externo, sino en dominar el mundo interno. Y cuando logras eso, nada externo puede perturbarte jamás. Cierra los ojos por un momento, respira profundo. Y ahora, imagina esto. Estás en una prisión romana. El suelo es frío. Las cadenas pesan. Tu cuerpo está marcado por años de esclavitud. Pero en tu mente reina una paz que ningún emperador puede conocer. Ese hombre eres tú, Epicteto, esclavo convertido en filósofo, maestro de emperadores, portador de una verdad que cambiará el curso de la civilización occidental. Y ahora avanza en el tiempo. Estás en una montaña en Galilea. Otro hombre habla a multitudes hambrientas de esperanza y pronuncia palabras que suenan extrañamente familiares. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Está enseñando exactamente lo mismo que Epicteto enseñará siglos después. Que la paz no depende de las circunstancias, sino del dominio interior. Dos tradiciones, dos lenguajes, pero la misma verdad fundamental. Y esa verdad, amigo mío, es tan poderosa que puede transformar tu vida hoy, en este momento, si estás dispuesto a escucharla. Y esto no es especulación filosófica, ni coincidencia histórica. Los primeros padres de la Iglesia estudiaban profundamente a los estoicos. San Agustín citaba a Séneca. San Justino Mártir reconocía que los filósofos griegos habían alcanzado verdades divinas mediante la razón. ¿Por qué? Porque veían lo que es obvio cuando dejas de lado los dogmas y miras la esencia. Tanto el estoicismo como el cristianismo metafísico enseñan que la verdadera libertad no es externa, no es política, no es material, es interna. Es el dominio absoluto sobre tus reacciones, sobre tus pensamientos, sobre tu estado mental ante cualquier circunstancia. Y aquí está la primera verdad que cambiará todo: la primacía de la vida interior. Ambas tradiciones enfatizan que lo que sucede dentro de ti es infinitamente más importante que lo que sucede afuera. Marco Aurelio, el emperador más poderoso del mundo antiguo, escribió en sus meditaciones: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Jesús lo dijo de forma diferente, pero idéntica en esencia. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. Ambos señalaban hacia el mismo centro. Tu mente es tu reino, y quien gobierna su mente, gobierna su vida. Ahora escucha esto con mucha atención, porque lo que voy a revelarte ahora destruirá la ilusión más grande de la cultura moderna. Vivimos en una sociedad que te dice constantemente que necesitas cambiar las circunstancias externas para ser feliz, que necesitas más dinero, mejor trabajo, otra pareja, otro cuerpo, otra vida. Pero tanto el estoicismo como el cristianismo metafísico enseñan exactamente lo opuesto, que las circunstancias externas son neutras, no tienen poder sobre ti a menos que tú se lo des. Epicteto lo resumió con claridad brutal. No son las cosas las que perturban a los hombres, sino las opiniones que tienen sobre ellas. Y Jesús enseñó lo mismo cuando dijo que el reino de Dios no viene con advertencia visible, sino que está dentro de ti. Ambos te están diciendo: deja de buscar afuera lo que solo puede encontrarse adentro.
Deja de darle poder a las circunstancias sobre tu estado interno, porque mientras sigas creyendo que tu paz depende de factores externos, serás esclavo de lo que no puedes controlar. Y aquí está el concepto que conecta todo y que tanto los estoicos como los cristianos metafísicos reconocieron como fundamento de la realidad: la aceptación del orden universal. Los estoicos lo llamaban logos, la razón divina que permea toda la existencia, la inteligencia que ordena el cosmos. Los cristianos lo llaman ley divina, providencia, voluntad de Dios, pero ambos hablan de lo mismo. Existe un orden superior operando en el universo, y cuando intentas resistirte a ese orden, cuando peleas contra lo que es, cuando te rebelas contra la realidad tal como se presenta, solo generas sufrimiento. Séneca lo expresó perfectamente: el destino guía al que se deja llevar y arrastra al que se resiste. Jesús lo enseñó en el Getsemaní cuando dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ambos entendieron algo que la mayoría nunca comprende: que la verdadera libertad no está en hacer lo que quieres, sino en querer lo que es, en alinear tu voluntad con el orden superior. Y cuando logras eso, cuando dejas de resistir y empiezas a fluir, el sufrimiento se transforma en paz. Pero aquí viene algo que muy pocas personas entienden y que es crucial para vivir con serenidad real. Ambas tradiciones enseñan el autodominio y la disciplina como camino hacia la libertad. Y esto suena contradictorio para la mente moderna, que confunde libertad con hacer lo que quieras cuando quieras. Pero los estoicos sabían, y los cristianos metafísicos enseñan, que la verdadera libertad es el control absoluto sobre tus pasiones, deseos y reacciones emocionales. Epicteto, que fue esclavo físicamente durante años, era más libre internamente que la mayoría de hombres libres de su época, porque entendía que nadie puede encadenar tu mente sin tu consentimiento. Nadie puede perturbarte sin tu permiso. Y Jesús enseñó lo mismo cuando habló de vencer al mundo, no mediante conquista externa, sino mediante transformación interna. Y aquí está la pregunta que probablemente te estás haciendo: si esto es tan simple, si la paz realmente depende solo del dominio interior, entonces ¿por qué tan pocas personas la experimentan? Y la respuesta tiene que ver con algo que tanto estoicos como cristianos identificaron, pero que la cultura moderna rechaza completamente. Déjame contarte algo que va a cambiar por completo tu forma de entender el éxito y la felicidad. Tanto el estoicismo como el cristianismo metafísico enseñan que la virtud es el bien supremo, no el placer, no la riqueza, no el poder, no el reconocimiento. La virtud, vivir de acuerdo con principios correctos, es central en ambas corrientes. Marco Aurelio escribió: la perfección del carácter es esto, vivir cada día como si fuera el último, sin agitación, sin apatía, sin pretensión. Jesús lo dijo diferente pero señalando lo mismo: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ambos entendieron que cuando persigues la virtud, cuando tu objetivo principal es vivir con integridad, con sabiduría, con justicia, con coraje, todo lo demás se ordena naturalmente. Pero cuando persigues directamente el placer, la riqueza o el reconocimiento, nunca es suficiente. Siempre quieres más, siempre sientes que falta algo, porque estás buscando afuera lo que solo puede generarse adentro. Y ahora viene una de las enseñanzas más profundas y más malinterpretadas de ambas tradiciones: el desapego de lo material. Y aquí necesito que entiendas algo crucial. Desapego no significa rechazo, no significa vivir en pobreza autoimpuesta, significa no derivar tu identidad, tu valor o tu paz de las posesiones materiales. Los estoicos enseñaban que puedes disfrutar de la riqueza siempre y cuando estés preparado para perderla sin perturbarte. Séneca, uno de los hombres más ricos de Roma, escribió: el sabio puede perderlo todo sin perder nada, porque lleva consigo todas sus posesiones.
Jesús enseñó exactamente lo mismo cuando dijo: no acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino en el cielo. No estaba condenando el dinero. Estaba señalando que lo material es secundario frente a lo espiritual, que tu verdadera riqueza no está en tu cuenta bancaria, sino en tu carácter. Y cuando entiendes eso, cuando realmente lo integras, puedes tener mucho o poco, y tu paz permanece intacta. Pero aquí viene algo que va a incomodar profundamente a quienes están acostumbrados a evitar el dolor a toda costa. Ambas tradiciones enseñan un sentido específico del sufrimiento, no como castigo, no como maldición, sino como oportunidad de crecimiento y transformación interior. Epicteto, que soportó la esclavitud y la tortura, escribió: las dificultades muestran qué clase de hombres somos. Marco Aurelio añadió: el impedimento a la acción hace avanzar la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Y Jesús enseñó que en el mundo tendríamos aflicción, pero que tuviéramos ánimo porque Él había vencido al mundo. No vencido eliminando el sufrimiento externo, sino transformando el significado interno del sufrimiento. Ambas tradiciones te están diciendo algo radical. El sufrimiento es inevitable, forma parte de la condición humana. Pero el sufrimiento puede convertirse en tu mayor maestro si cambias tu relación con él. Si dejas de resistirlo y empiezas a preguntarte qué te está enseñando, qué parte de ti necesita fortalecerse, qué virtud está siendo forjada en el fuego de la adversidad. Y ahora, escucha esto con atención absoluta, porque aquí está la clave que separa a quienes encuentran paz de quienes viven en constante perturbación. Ambas tradiciones enseñan el universalismo, la idea de que todos los seres humanos participan de una misma razón o esencia espiritual. Los estoicos creían que todos compartimos el logos, la razón divina, que formamos parte de una misma comunidad cósmica. Marco Aurelio escribió: lo que no es bueno para la colmena no puede ser bueno para la abeja. Los cristianos enseñan que todos somos hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza, unidos en espíritu. Y aquí está lo que cambia todo. Cuando reconoces esa unidad fundamental, cuando ves en el otro la misma esencia divina que habita en ti, es imposible odiar, es imposible desear el mal ajeno, es imposible vivir solo para ti mismo, porque entiendes que lastimar al otro es lastimarte a ti mismo, que elevar al otro es elevarte a ti mismo, que servir al otro es servir a la totalidad de la cual formas parte. Y aquí viene una de las enseñanzas más antiguas y más relevantes para el mundo actual: la ética del amor y la compasión, fraternidad, benevolencia y servicio al prójimo. Los estoicos enseñaban que debemos ser útiles a los demás, que el ser humano es un animal social diseñado para la cooperación. Marco Aurelio escribió: hemos nacido para colaborar, como los pies, las manos, los párpados. Jesús lo resumió en 2 mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Ambos señalaban hacia la misma verdad, que el amor no es sentimentalismo, es reconocimiento de unidad, es acción consciente dirigida al bien común. Y cuando vives desde ese principio, cuando cada decisión que tomas considera el bienestar de la totalidad, algo cambia en tu interior. Ya no estás fragmentado, ya no estás en guerra con el mundo, estás en armonía con el orden universal. Pero antes de mostrarte cómo aplicar todo esto en tu vida diaria, necesitas entender algo crucial sobre la responsabilidad. Todo en tu vida, absolutamente todo, es resultado de tus elecciones, no de tus circunstancias, de tus elecciones. Tanto el estoicismo como el cristianismo metafísico enseñan la responsabilidad personal como fundamento de la vida moral. Epicteto lo expresó con claridad absoluta: hay cosas que están bajo nuestro control y cosas que no lo están. Bajo nuestro control están la opinión, el impulso, el deseo.
la aversión. No están bajo nuestro control el cuerpo, la propiedad, la reputación, el cargo. Y aquí está lo que cambia todo. Cuando dejas de gastar energía intentando controlar lo que no puedes controlar y enfocas toda tu atención en lo único que sí puedes controlar, tu actitud, tus pensamientos, tus reacciones, recuperas un poder inmenso. Jesús enseñó lo mismo cuando habló de no juzgar según las apariencias, sino según el juicio justo, de no reaccionar al mal con mal, sino con bien, de tomar tu cruz diariamente, que no es sufrir pasivamente, sino asumir responsabilidad activa por tu transformación interior. Y aquí está lo que separa a quienes viven en paz constante de quienes viven en perturbación constante: la capacidad de distinguir entre lo que controlas y lo que no controlas. Y luego, la sabiduría de soltar completamente lo que no controlas. Séneca escribió: comenzamos a vivir verdaderamente cuando cesamos de quejarnos. Marco Aurelio añadió: no pierdas más tiempo discutiendo qué debe ser un hombre bueno, sé uno. Ambos te están diciendo: deja de desperdiciar energía en lamentos, en quejas, en resistencia inútil. Usa esa energía para fortalecer tu carácter, para cultivar virtud, para dominar tus reacciones. Porque ahí, en ese dominio interno, es donde reside tu único poder real. Todo lo demás es ilusión de control. Y mientras sigas creyendo que puedes controlar lo externo, seguirás sufriendo cada vez que la realidad no se ajuste a tus expectativas. Y ahora viene la verdad final, la que cierra el círculo y te devuelve al principio con una comprensión completamente nueva. Tanto el estoicismo como el cristianismo metafísico tienen la misma meta última: la búsqueda de la paz interior, serenidad, armonía y libertad interior, no como meta futura, sino como estado presente. Los estoicos la llamaban ataraxia, la imperturbabilidad total ante las circunstancias. Los cristianos la llaman la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ambos hablan del mismo estado, un centro interno tan sólido, tan firme, tan alineado con el orden universal que nada externo puede perturbarlo. Y aquí está la práctica que cambia todo. Cada mañana, antes de que el mundo te bombardee con 1000 estímulos, toma 5 minutos, solo 5. Siéntate en silencio y pregúntate estas 3 preguntas que Marco Aurelio se hacía cada día. ¿Qué está bajo mi control hoy? ¿Qué virtud necesito practicar? ¿Cómo puedo servir al bien común? Y luego, añade esta oración cristiana: hágase tu voluntad, no la mía. Cuando combinas la sabiduría estoica con la rendición cristiana, cuando unes el dominio interior con la aceptación del orden divino, alcanzas un estado de paz que ninguna circunstancia externa puede destruir. Ahora, escucha esto y grábatelo en el alma. Tú no eres víctima de tus circunstancias. Nunca lo fuiste. Eres arquitecto de tu estado interno. Epicteto, un esclavo, fue más libre que emperadores. Jesús, condenado a muerte, mantuvo una paz que desconcertó a sus jueces. Ambos demostraron la misma verdad, que la libertad real no depende de factores externos, depende de tu capacidad de gobernar tu mente, de controlar tus reacciones, de elegir la virtud sobre el placer, de alinear tu voluntad con el orden universal. Las dos tradiciones coinciden en 10 puntos fundamentales, no por casualidad, sino porque ambas descubrieron verdades atemporales sobre la naturaleza humana, verdades que funcionaban en el siglo I y que siguen funcionando hoy, verdades que no dependen de cultura, de época o de creencia religiosa. Son leyes universales del bienestar humano. Y aquí te dejo con la única pregunta que importa: ¿seguirás viviendo como si tu paz dependiera de que el mundo se ajuste a tus deseos? ¿O despertarás al poder que siempre tuviste de gobernar tu interior sin importar lo que suceda afuera? Porque cuando eliges lo segundo, cuando realmente asumes responsabilidad total por tu estado interno, algo extraordinario sucede.
El mundo no cambia, pero tú sí. Y cuando tú cambias, todo tu mundo cambia. Recuerda esto. Las circunstancias no tienen poder sobre ti. Solo tienen el poder que tú les das con tus pensamientos. La virtud es el único bien que nadie puede quitarte. El sufrimiento es inevitable, pero convertirlo en maestro o en tortura es tu elección. Y la paz que buscas no está en conseguir lo que quieres, sino en querer lo que tienes mientras trabajas serenamente por lo que deseas. Esa es la sabiduría de los estoicos. Esa es la enseñanza de Cristo. Y ahora, es tu camino, si decides caminarlo.